Hola, profe, cordial saludo. Bueno, en este video voy a empezar a hablar entonces de los tres elementos que escogí del primer capítulo de la lectura que nos has enviado de Casani. En mi caso escogí tres, pero me gustaría tocar brevemente también una que me llamó la atención bastante. Entonces, voy a empezar con la angustia, porque creo que, no sé, pues pensaba que era a la única a la que le sucedía esto por ser una persona tímida. O sea, mi personalidad realmente es una personalidad introvertida, más bien reservada, tímida. De hecho, recuerdo mucho que una vez en una clase en la universidad decía una profe que como que si teníamos ese tipo de personalidad que no sabía entonces para qué nos habíamos postulado pues para esta carrera. Pero em, realmente me ha ayudado bastante a, digamos que manejar el tema de la timidez y todo lo demás, ¿sí? Bueno, entonces, pensaba yo que era por mi personalidad, leyendo el texto, también hablando de pronto con otros profes, ¿sí? Colegas, veo que las primeras veces pasa eso. Entonces, sí, yo también, digamos que he sentido angustia cada vez que entro a una clase. Por ejemplo, el primer día de práctica para mí fue, yo sentía que yo no iba a poder, ¿sí? De pronto que me iba a poner roja y todo lo demás. En mi trabajo, como te comentaba en el primer encuentro, pues yo nunca había trabajado realmente como profe, ni siquiera dando clases particulares. El primer día me sentí algo angustiada, precisamente por algunos puntos muy similares que toca Casani allí. Porque qué tal me hagan una pregunta difícil que yo no sepa, ¿sí? O porque qué tal, a veces me pongo a pensar que de pronto hasta ellos tengan mucho más nivel y que, sí, digamos que tenía como ese ideal de que un profesor pues no puede equivocarse jamás, ¿no? Pero me pasó algo curioso, ¿sí? No es como cuando voy a tratar de hacer amigos, que se me dificulta bastante por lo mismo, porque soy una persona introvertida. Me pasó lo contrario en clase. Allí digamos que les logré mirar directamente a los ojos, sin, digamos que temor alguno. Em, También me sentí muy abierta al hablar, ¿sí? Como que encontré mi área pues donde como que lo disfruto, como que soy feliz, no me incomoda, ¿sí? De hecho me sorprendí de mí misma de que pues no haya caído como en el típico me puse roja y me empecé a trabar al hablar, así como me sucede cuando eh, tengo algún contacto social, ¿sí? Pero no, me pasó todo lo contrario. Cada día digamos que he tomado más confianza. Creo que el mirar a los ojos sí funciona porque no dejas, digamos, que ellos tomen el control, sino que como que tú tienes el control. Eso al menos, pues me ha funcionado un poco a mí. Yo diría que sí. El mirarlos a los ojos, em, también el tratar de respirar, el decirme a mí misma, ¿sí? Como que, bueno, lo llamaría como un mantra, ¿sí? Es como que realmente, aunque tengo formación claramente en inglés, en francés, en español, digamos que no me las sé todas aún. Y de hecho creo que parte de ese aprendizaje también es demostrarles a mis alumnos que, pues con toda la humildad, que yo aprendo de ellos también, ¿sí? Y de hecho, Casani menciona allí algo interesante que yo también hago y es que a veces, porque no me sé absolutamente todas las palabras en inglés, digamos que en lo que más puedo, digamos, estudio el tema, todo lo demás, pero caben palabras que ellos me preguntan que yo jamás me había preguntado en mi vida, entonces pongo el traductor allí para todos, ¿sí? Entonces, digamos que eso me ha llenado de confianza. También decirles que definitivamente es un aprendizaje mutuo. Y es, bueno, el segundo elemento sería entonces la planificación. Como lo decía él, yo también me siento muy segura. Digamos que yo ahorita en estos momentos estoy trabajando en un instituto, ¿no? Entonces lo que yo hago es en mi Drive dejar los momentos de la clase, claro que exige la institución, ¿no?
Entonces, que el warm-up, ¿cierto? Que el desarrollo de la clase, ¿sí? Que, bueno, la parte final, en fin. Entonces, ya guiándome allí, me siento súper confiada, ya tengo prácticamente el tema preparado, lo estudio ya sea la noche anterior o la semana anterior. Lo repaso, busco palabras que no sepa, busco palabras que probablemente me puedan preguntar, digamos que me trato de preparar o empapar lo mejor que puedo en cuanto al tema. Y de hecho, en cuanto a la planificación, pues he usado, digamos, muchas estrategias que vi en la universidad, me han funcionado muy bien, ¿sí? No como enseñar esa gramática alejada totalmente del contexto, sino hacerlo como más cercano a un contexto real, cotidiano, y les ha gustado bastante. Mm, lo mismo pasa con los niños, sí, en mis prácticas no, tengo niños, ¿no? Donde trabajo es con adultos, con los niños también me ha sucedido lo mismo, tengo mi documento ya listo, mis materiales, porque con ellos, claro, es mucho más didáctico, entonces tengo mis materiales, los preparo y se los llevo y todo me ha salido hasta el momento, pues bien, claro, a veces por cuestiones de planificación, sí, de pronto con grupos que no conocía, que no sabía sus intereses al inicio, cuando empecé a trabajar yo, digamos que no los conocía mucho, ¿sí? Entonces me sucedió que yo estaba planificando y los coloqué como a rellenar una actividad y sentí que estaban como un poco aburridos, como que no les llamaba mucho la atención eso de rellenar algunas actividades, ¿sí? No como tal gramáticas, pero de gramática, perdón, pero sí como era como una actividad de encuentra a alguien que, ¿no? Find someone who, ¿sí? Como que no les agradó mucho, entonces definitivamente eliminé esa actividad. Entonces a veces, aunque no soy la más experimentada, digamos que sí he tratado de, a veces, solamente a veces si se sale dentro de, pues digamos que se sale de mis manos un poco, trato de improvisar un poquito, entonces voy cambiando de pronto la actividad o tratando de que sea más interactiva o de pronto la intento usar dentro de un juego, entonces digamos que así se animan un poco más. Bien, eso en cuanto a la planificación. El tercer elemento sería el estrés. Lo coloco aquí porque de hecho soy una persona que pues es paciente, pero me estreso muy fácil. Entonces la colocaría allí. Especialmente cuando la primera vez que inicié mi práctica con niños, em, digamos que fue un poco difícil para mí el tema de la disciplina, ¿sí? De la disciplina porque, bueno, como que quiero que todos me escuchen, como que todos estén allí sentados. Ya con el tiempo escuchando mm, a mi profesora de práctica, ¿sí? Pues digamos que me da bueno, me hacía como ciertas reflexiones y yo decía, ok, sí, son niños, ¿no? Entonces ella me decía, pues, que haya disciplina no significa que todos vayan a estar súper sentados y quietos mirándote porque pues esa no es la realidad, ¿no? Entonces me tocó un poco desprenderme de esa imagen o ese ideal que yo tenía de cómo iba a ser mi clase, ¿no? Entonces aprendí como que tengo que respirar, que tengo que calmarme, que tengo que aprender o mentalizarme que ellos están en una etapa totalmente distinta a la de los adultos, que ellos saben cuándo deben sentarse, ¿sí? Cuándo deben prestar atención y todo lo demás, ¿sí? Entonces, digamos que mentalizarme, ¿sí? Que son niños que van a querer jugar, entonces hacer actividades muchísimo más dinámicas, ¿sí? No estoy tratando con adultos como tal. Digamos que el estrés también lo manejo diciéndome a mí misma, porque hay cosas que realmente, profe, no, o sea, se le salen a uno de las manos completamente, ¿sí? Mm, y me he dado cuenta, de hecho, con la misma profe titular que tengo yo en mis prácticas, que
A veces siendo ella, que es mucho más experimentada, que de pronto por la edad también los niños la verían mucho más como una figura de autoridad, le harían mucho más caso, ¿sí? O habría mucha más disciplina. Pero no es así. Entonces hay situaciones que definitivamente ya se salen de las manos. De hecho, hubo un estudiante, recuerdo muy bien que la profesora pidió cambio, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que uno trate de hacer que las actividades, trata de incluirlos, trata de llamar su atención de diversas maneras, ¿sí? Con estos estudiantes que son un poco más, pues, indisciplinados, pero sí, definitivamente no se puede, pues, digamos que a veces siento que debo controlar todo, pero pues no es tan así, ¿sí? O sea, dentro de mi clase intento hacerlo, pero hay situaciones que definitivamente ya superan el límite, ¿no? Entonces aprendí como a relajarme un poco, ¿sí? Porque yo quisiera de pronto que mis estudiantes tuvieran de pronto que los modales o que eh, de pronto la comunicación, ¿sí? En vez de pegarle al compañerito, pero digamos que también esa es parte de mi reflexión como docente, que si estuvieran conmigo todo el tiempo, realmente les inculcaría de pronto dentro de mis clases también esos valores, pero son cosas que no puedo manejar porque ellos en la mayoría de tiempo no están conmigo y creo que el ambiente familiar es uno de los detonantes de estos comportamientos, ¿no? Bien. Bueno, y olvidé decir esto, pero me gustaría añadirlo. Respecto, de hecho, hace parte de la angustia, de la planificación y del estrés. Y es que sí, como decía Casani allí, también le he preguntado, digamos, a profesores más experimentados, lo que es eh, mi profe titular, le he preguntado, pues, digamos, cosas en cuanto a la disciplina, especialmente. También le pregunto cosas respecto ya a la parte didáctica y de la lengua, a lo que es mi profesora de práctica, me ha ayudado bastante. Y en mi trabajo, de hecho, llegó una profesora a observarme, pero porque entraba a trabajar allí. Pero ella pues sí se veía de mucha más edad, de mucha más experiencia. Le dije que cualquier recomendación que pudiera darme la iba a apreciar muchísimo. De hecho, sí me la dio. Sí, entonces la aprecié muchísimo. Digamos que eso de también preguntarle a los profes más experimentados es una buena opción, ¿no? Bien, y finalmente ya, porque me gustaría tocarla, me pareció interesante el de gestionar la tecnología. Bueno, digamos que hasta el momento donde yo estoy haciendo práctica, al menos no hay como suficientes recursos tecnológicos. eh, Son muy limitados, pero donde trabajo tengo hecho una pizarra digital. Fue muy difícil para mí. No soy una persona muy tecnológica, incluso siendo joven, digamos, siento que a veces es como un mito decir que todos los jóvenes deben saber cómo manejar esto. Realmente no me gusta mucho el tema de las redes sociales, tengo una, dos por mucho, y se me dificultó mucho aprender a usar esa pizarra porque yo normalmente estoy acostumbrada a escribir. Entonces lo que hacía pues claramente preguntarle a mis colegas, a mis profes donde trabajo, apoyarme de otro personal pues que también trabaja allí. También he tratado de averiguar en la internet, digamos, páginas que para hacer juegos, que para escuchar textos y todo lo demás, ¿sí? Digamos que siempre llevo también una segunda opción si, digamos, llega a fallar el internet o de pronto que se fue la luz, ¿sí? Eso también me pareció una muy buena opción, que también de hecho él lo mencionaba allí en la lectura, pero principalmente decir eso, más que por la falta de recursos o porque algo falle, como el internet o la luz, es más como las habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, digamos que en un momento dado, ya digamos que por tiempo, a mí me gustaría hacer un curso como de lo que es Excel, lo que es estos usos de la tecnología, porque digamos que sí me parece
muy importante. O sea, no solamente soy profe de inglés o de español o de francés, sino que también hay que instruirme en otros aspectos que también son importantes, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería compartir contigo, profe. Entonces, espero que estés muy bien. Gracias por escucharme.